Bienvenidos a este maravilloso espacio donde vamos a presentar una super aplicación que yo sé que les va a gustar mucho. Algunos de las personas presentes seguramente ya nos han visto por ahí molestarlos un poquito, que todo en pro a mejorar cada día para traerles esta super presentación que les traemos hoy, y ojalá pues sea un rato agradable. Si bien en un inicio lo que pretendemos es mostrarles cómo fue todo este proceso de creación de nuestra aplicación, porque es de todos básicamente, ¿cierto? Tengan eso en cuenta, que van a poder jugar las veces que quieran. Y básicamente la idea entonces es mostrarles cuál fue el proceso, cómo se construyó, cómo decidimos de qué manera se iba a jugar y cuáles fueron los principales problemas que tuvimos durante todo este proyecto, cuáles fueron esas oportunidades de mejora que se fueron presentando y cómo fuimos solucionándolas en cada caso, ¿cierto? Entonces, para esta presentación, mi compañero Mateo Arteaga y yo vamos a ser pues como sus exponentes. Así que, adelante, Mateo. Para los que no han estado en ninguna de nuestras presentaciones o en ninguna demo, los contextualizo un poquito como qué es el juego del stop. El juego del stop, como lo hemos trabajado tradicionalmente o jugado, es una hojita que la vamos dividiendo por líneas y en cada columna va una categoría y una letra que es la que define lo que debe ir en cada categoría. Entonces, como se va a mostrar acá. Entonces, por ejemplo, empezamos con la letra A, tenemos las categorías y a medida que vamos jugando vamos llenando cada categoría. En este caso Ana, Armenia, Araña y Azul. Cuando se terminan de llenar todas las categorías, se grita stop y todos los demás jugadores deben parar de escribir donde estén y se procede a calificar. En este caso, si el usuario tiene una respuesta única como es Ana, Armenia, Araña y Azul, se le agrega 100 y se suma para un total. Si hubiera pasado que otro usuario tuviera también Ana, este puntaje bajaría a la mitad, a 50. Y este ciclo se repite. En otra ocasión podría ser la letra B, en este caso este usuario no alcanzó a llenarlo todo, sino que otra persona dijo stop y se procede a calificar y sigue el ciclo. Entonces esto es básicamente el juego del stop. ¿Y qué queremos lograr con esto? Queremos realizar una aplicación para llevar este juego a todos los pragmáticos para que lo puedan jugar como se jugaba tradicionalmente. Buscamos ese acercamiento entre las personas, manteniendo la jugabilidad en tiempo real. Como requisitos de esta aplicación buscábamos realizarla para muchas plataformas, ya sea iOS, Android, la web, Windows, macOS. Y como soluciona esto, se nos presenta Flores, que es un SDK de Google que nos permite realizar con un mismo código el juego para todas las plataformas. También debemos hacer el juego multijugador y en tiempo real y que soporte una alta concurrencia de usuarios. Bueno, básicamente la modalidad de juego que esperábamos la vemos aquí en una gráfica, para no ser un poquito como tan técnicos todavía. Básicamente esperábamos hacer lo mismo que se hace en el juego de la hojita dentro de un aplicativo. Solo que pues obviamente al ser una herramienta tecnológica requiere ciertos cambios, ciertas variaciones que vemos reflejadas, por ejemplo, en este diagrama de flujo, donde inicialmente se ingresa a la aplicación y en cuanto se ingresa se decide si o crear una partida o unirse a una partida, ¿cierto? Básicamente quien crea la partida ingresa los datos de esta, como lo son las categorías, el máximo de participantes, entre otros datos que vamos a ver más adelante. Y luego más usuarios se van uniendo a la partida y se espera a que la cantidad necesaria de jugadores que esperamos termine de ingresar, ¿cierto? Una vez ingresan ya todos los usuarios, empezaría un poco lo que sería la parte del juego en sí. Entonces, ¿cuál es la parte del juego en sí? Entonces, se juega cada ronda, como vimos básicamente en el primer ejemplo de la hojita, ¿cierto? Por cada ronda hay varias categorías y se llena cada categoría con una palabra que empiece por la misma letra. En cuanto una persona cante el stop, todos deben parar.
y en ese momento se pasa la calificación de las palabras. ¿Por qué? Porque esa es la parte bonita y lo interactivo del juego. Cuando vemos que alguien escribió osito pequeño y podemos decirle eso no es, qué pena contigo, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de demostrar dentro de nuestro juego, y es ese valor agregado de la unión entre la comunidad pragmática, que es lo que buscamos, ¿cierto? Esa interacción. Entonces calificamos las palabras y luego podemos ir visualizando los resultados, que como ya explicó el compañero Mateo, si es única la palabra obtiene 100 puntos, si es repetido tiene 50, si no respondió obtiene 0. Y es más, si las personas califican una palabra como negativa, como que no es válida, como que no existe, esta también obtiene 0 puntos, ¿cierto? Entonces esto se va repitiendo por la cantidad de rondas seleccionadas. Ya cuando es la última ronda, básicamente finaliza el juego. Entonces, de esta manera tenemos como, esta es la modalidad de juego esperada, esta es más o menos la estructura que queríamos adaptar en la aplicación, y es más o menos pues lo que vamos a mostrarles en el transcurso del desarrollo. ¿Ok? Listo. Entonces, como los retos principales que nos encontramos durante el desarrollo fue la concurrencia de usuarios, la navegación, que todos los usuarios naveguen al mismo tiempo, manejar como ese delay, y la sincronización de información. Estos retos los iremos abordando a medida que vamos explicando. Ok, hasta aquí pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud hasta este punto? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Hablemos un poquitico de nuestro back, Firestore. ¿Por qué Firestore? A ver, mucha gente le tiene miedo un poquito a lo que sería todo el tema de Firebase. Todos nos dicen, de pronto un backend podría ser diferente, podría ser algo mejor. Pero es que hay que resaltar lo que Firebase y Firestore nos está ofreciendo. Muchas personas creen que es muy costoso, que puede llegar a dar complicaciones en el aspecto económico, pero realmente hay que saberlo manejar, hay que tratarlo con cariño para que él nos trate con cariño el bolsillo, básicamente, ¿cierto? Eso es de tú a tú. Entonces, si nosotros hacemos un buen papel, un buen desarrollo y un buen análisis de lo que queremos, básicamente Firebase nos va a ofrecer una herramienta espectacular, ofreciéndonos flexibilidad, consultas expresivas, actualizaciones en tiempo real, y está diseñado para ajustarse a escala, como vemos ahí en pantalla. Entonces, aparte de esto, tenemos una conexión tan precisa con Flutter, lo cual nos permite mucha automatización en la parte de la configuración, y que el llamado a las funciones sea, el trato de la información sea bastante fácil de ejecutar, como lo vamos a ver. Pero entonces, ya que sabemos cuál es el backend, Firestore trabaja con un sistema de no relacional, ¿cierto? Y porque fue como la mejor opción que vimos a la hora de trabajar nuestra base de datos. Entonces, aquí es donde planteamos cómo debemos pensar la data del juego acorde a cómo queremos jugar, ¿cierto? Tenemos que almacenar la información de cierta manera que sea fácil de leer, de escribir, y que nos permita como que en el juego sea pues como más controlable todo el tema de la información. Entonces, lo que hicimos fue generar, por ejemplo, este esquema que nos da una precisión de más o menos cómo es nuestra base de datos, cómo la venimos manejando, ¿sí? Como vemos, inicialmente tenemos la estructura o el documento de una sala en la cual obtenemos la información principal de la partida, como lo sería la fecha de creación, el máximo de participantes, qué cantidad de ronda vamos a jugar, porque si bien recordemos es un usuario el que crea estos parámetros, necesitamos esta información almacenada para que los invitados puedan leer esta información. Por lo tanto, a cada sala hay básicamente asociados una cantidad de usuarios. Esta cantidad de usuarios se definen por ciertos parámetros, como si es el líder de la partida o no, cuál es el puntaje que lleva durante toda la partida, su username obviamente, y una variable ready, que va a ser muy importante y fundamental a la hora de la navegación, que vamos a ver más adelante. Por cada sala está asociada una partida, que esta partida ya entramos más a lo específico, que son variables como de inicio de juego, para que todos los usuarios sepan en qué momento inicia el juego, donde nos guarda las letras. Si bien básicamente lo que hacemos es que permitimos, dado que
en el tiempo real, cuando jugamos en una hoja, siempre lo que hacemos es, hey, di una letra, ¿cierto? Y empezamos a jugar con esa letra. Entonces aquí lo que hacemos es que permitimos que todos los usuarios añadan letras y se escogen entre todas las letras añadidas de forma aleatoria tanta cantidad de letras según la cantidad de rondas. Por lo tanto, esta partida, la partida tiene esta información que nos permite pues hacer como ese manejo. Por cada partida hay asociada cierta cantidad de rondas, ¿cierto? Que depende de la cantidad que escogieron en la sala. Aquí ya entramos entonces un poquito a qué tiene la ronda, por ejemplo, con cuál letra se va a usar, y tiene una variable específica que es stop, que va a ser también muy importante para determinar en qué momento un usuario le dio stop a la partida. Y a esta ronda hay asociadas múltiples respuestas que básicamente van a tener almacenado todo el sistema de qué categoría, qué palabra fue, cuál es el puntaje de esa palabra y qué cantidad de votos recibió. Entonces, más o menos, esta es la estructura de la base de datos que pensamos necesaria para todo el sistema de juego que vamos a manejar. Bueno, decimos dividir un poquito la información en la aplicación en diferentes partes que nos parecen las más importantes, que sería la creación o la unión a una sala de juego, la selección de letras, el juego en sí, que es donde vamos escribiendo cada palabra, y la calificación. Eso lo abordaremos más adelante y iremos explicando un poquito cómo funciona. Vemos cómo está la data funcionando dentro de nuestra aplicación. Es importante entonces entender cómo estamos conectando esa data a nuestro aplicativo, ¿cierto? Entonces, básicamente lo hacemos a través de servicios CRUD, que muchas personas pueden tener claro básicamente a qué se requiere, pero es esa conexión directa con la base de datos por medio de la cual leemos la información, ¿cierto? En este caso tenemos varias funciones que nos permite Firestore usar para hacer un llamado a sus diferentes servicios. En este caso mostramos como aquellos puntos más importantes, como lo son el crear documentos, el leer datos, que básicamente nos permiten o guardar información o leer la información. Y tenemos también lo que sería actualizar datos, punto muy importante, porque recordemos que si bien hay un líder que nos define en ciertos aspectos del juego, cuando estamos listos o cuando ya se finalizó algo, entonces es importante actualizar este valor para que los demás usuarios lo escuchen, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, tenemos la parte también de eliminar documentos, que un ejemplo claro sería, por ejemplo, cuando eliminamos a un usuario de la partida o un usuario se sale de la partida, o cuando se termina ya toda la partida que se tiene que eliminar la sala. ¿Listo? Entonces, ahí vemos la importancia de estas funciones. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco del líder y esa cantidad de invitados. ¿Cuáles son esas funcionalidades específicas dentro de nuestra aplicación que tiene el líder y que tienen los invitados? En un inicio vamos a hacer un repaso a cómo utilizamos el código, cómo lo estructuramos dentro de nuestra aplicación de forma genérica, por así decirlo, para que pues, las personas que no comprenden de pronto el código de Dart entiendan más o menos la estructura. Y después haremos como un ejemplo un poco más visual de cómo funciona internamente todo esto, ¿cierto? Entonces vemos una función que se encarga de crear la sala. Como ven, encontramos unas líneas de código que básicamente son un JSON por medio del cual le damos la información que ya vemos en la data para poder crear como todo el aspecto de la partida, las categorías, los participantes, toda esta parte que ya hablamos. Y luego hacemos un llamado, como vemos en la línea 14, a la parte del service CRUD para crear ese documento. Y si bien a ese documento tenemos añadidos múltiples usuarios, lo que hacemos es que añadimos a este primer usuario, que es el líder, a la partida. De esta manera ya tenemos una primera estructura de cómo es la sala de juego. ¿Sí? Si continuamos, ahora vemos la funcionalidad del invitado, de la persona que va a ingresar. Si bien tenemos dos aspectos, y es que tenemos la particularidad de que podemos o crear una sala pública o una sala privada, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La pública te va a permitir ingresar simplemente siempre y cuando la partida no esté iniciada y no esté el total de participantes llenos, ¿cierto? O la sala privada, que es a través de un código. Básicamente se te va a generar un código que le vas a poder dar a tus compañeros para que ingresen a tu sala privada, ¿cierto?
De esta manera, entonces vemos que existen los dos tipos de accesos, pero muy comunes entre sí. Si lo pueden notar, vemos que en una comparamos si los códigos son iguales, tanto el de la sala a la que se intenta ingresar, y en la otra, pues simplemente se hace el ingreso directo, ¿cierto? Entonces, es como las diferencias que tenemos en cuanto a esta funcionalidad. Listo. Ahora, pues Dolph ha hablado mucho de líder, invitado y de Firestore. Pero ¿cómo manejamos pues ese multijugador? ¿Cómo hacemos para sincronizar esa información y que la navegación y todo eso? Entonces, de la siguiente manera. En este caso les mostraré cómo funciona la creación y la unión de la sala al juego. Entonces empezamos con un líder y un invitado, cada uno está en su dispositivo, en su aplicación. El invitado decide unirse a una sala, entonces empieza a preguntarle a la base de datos sobre las salas. Digamos que en este caso no hay ninguna, pero él no va a querer ir refrescando hasta que salga una. Entonces Firestore nos ofrece algo muy importante, que es la información en tiempo real. Entonces en este momento esta conexión que hacemos con la base de datos empieza a escuchar cambios en la base de datos. Está escuchando que si el líder creó algo, que si hay alguna sala nueva. Entonces, en el momento que el líder decide crear algo, la base de datos le informa al invitado que se modificó y le dice qué pasó. Entonces, en este caso, va la información de la sala nueva. Entonces, ya el invitado decide si unirse a esa sala o si seguir esperando a que otro líder cree otra, como ya pues mostró Dolph en el código. En el caso que el líder ya creó la sala, aquí como se puede ver en el cuadrito de abajo, él está en una sala de espera, se encuentra esperando que ingresen los usuarios. En este caso también estamos escuchando a la base de datos, ¿no?, que cambie ese arreglo de usuarios que se encuentran dentro de esa sala. Entonces, en el momento que el invitado decida unirse a esa sala, igual le mandará la información al líder y al líder se le presentará en la pantalla. Y no solo eso, sino que el invitado navegará a la sala de espera y también empezará a escuchar cambios en esta sala hasta que el líder decida navegar. Entonces, entendemos más o menos cómo es la creación de la sala, ¿cierto? Ya estamos en la sala, ingresamos a la sala. Pero entonces ahora vemos estas funcionalidades compartidas que tiene el usuario líder y el usuario invitado para poder jugar. Básicamente utilizamos la misma funcionalidad, pero hay aspectos claves en el código que representan al líder y representan al invitado, ¿cierto? Como vemos, aquí está la creación de una nueva ronda, ¿cierto?, donde vamos a jugar con una nueva letra. Entonces, por lo tanto, podemos analizar que dentro del código se analiza primero las categorías que hay, ¿cierto? Una vez ya tengamos pues como las categorías y todo el tema del juego que ya creamos anteriormente, entonces vemos que el líder tiene una particularidad, ¿cierto? Dale siguiente. Vemos que el líder tiene un aspecto clave que es crear la ronda, ¿cierto? Obtiene una letra que es con la letra que se va a jugar la ronda, y si vemos envía un parámetro booleano que es un true. Ya vamos a ver un poquito más específicamente qué representa. Pero si le damos a siguiente, vemos que el invitado lee la información de la base de datos y luego crea el round con la información que leyó la base de datos, y esta vez el crea round envía un false. Entonces, esta particularidad se da por una especie de desfase que manejamos dentro de la aplicación, y es que el líder siempre va a llegar primero a las funcionalidades que el invitado. ¿Esto por qué? Porque es la persona encargada de controlar la información en estos primeros aspectos de la creación de la sala, de la creación de los rounds. Entonces, por lo tanto, el líder llega primero, crea el round, y después el invitado lee la información necesaria de la base de datos para tener la misma información que el líder. Si vamos a la siguiente funcionalidad, podemos ver que cuando entramos a ese create round, a ese crear ronda como tal, vemos que básicamente se está añadiendo la categoría tanto del líder como el invitado para tener exactamente la misma categoría. Luego se añade en un modelo lo que sería la parte de la letra, como vemos en la línea 7, para de esta manera tener exactamente la misma letra el líder que el invitado, porque si no, pues no tendría gracia el juego.
Pero después hay algo muy específico y es que en la línea 12, como podemos ver al darle siguiente, que nos lo resalte, vemos específicamente que ese create, que es la variable booleana que recibimos de parte del líder y de parte del invitado, cuando es true, o sea que es el líder, lo que hace es que crea este round en la base de datos, permitiendo que solo sea el líder en este momento quien administre la información de la creación de la partida, para que no se creen pues múltiples, porque si cada invitado tuviera acceso a esta funcionalidad, pues imagínense la cantidad de información que tendríamos almacenando en la base de datos. Entonces no tendría mucho sentido. Entonces al crear esto nos va a crear variables fundamentales y muy importantes, como sería la del stop, que vamos a ver un poquito más adelante. Pasamos entonces. Supongamos que jugamos, que ya terminamos de jugar la ronda, ya escribimos las palabras, tenemos pues todas nuestras respuestas escritas, alguien le dio stop, pasaríamos a la parte de cerrar la ronda, que esta es otra funcionalidad compartida. ¿Por qué? Porque tanto el invitado como el líder tienen que cerrar la ronda. Por lo tanto, como vemos, simplemente esa función no tiene como algo que diferencia al líder del invitado, sino que resaltamos algo muy importante de este cerrar ronda, que es el envío de las respuestas a la base de datos. Si vemos en la línea 7 y 8, como podemos resaltar a continuación, lo que hacemos es cancelar una lectura que estamos teniendo de la variable stop, que es la que nos identifica si ya se finalizó la ronda, y enviamos nuestras respuestas a la base de datos. Como ven, no hay una diferencia entre el líder y usuarios, es porque cada usuario envía sus propias respuestas que serán añadidas más adelante bajo un sistema de calificación que manejamos, y es lo que veremos a continuación. Por ejemplo, el sistema de respuestas, como ya vimos en la data, manejamos la creación del documento que nos dice la estructura principal de las respuestas, quién es el usuario que responde y a qué round pertenece dicha respuesta. Y luego manejamos el sistema del subdocumento, que es para agregarle a este usuario la respuesta por cada categoría. De esta manera mantenemos un control entre qué ronda es, quién fue el usuario que la respondió y cuáles son básicamente esos parámetros necesarios, como la categoría, la palabra, el puntaje de la palabra y los votos. En un inicio se crea en 0 porque todavía no hemos llegado al sistema de votación. Por ahora solo hemos enviado las respuestas. Si continuamos, vamos a fijarnos que ya sí podemos leer las respuestas, porque básicamente ya están allá, ¿cierto? Entonces, en cuanto ya están en la base de datos, lo que hacemos es leer las respuestas de los usuarios y meterlas dentro de un modelo, dentro de una lista del modelo que nos permite tenerlas divididas por categoría y básicamente por usuario. De esta manera vamos a proceder a lo que sería la calificación. Aquí pasa algo muy interesante, y es que básicamente cada usuario tiene que leer las respuestas de los demás usuarios, ¿correcto? Entonces, lo que venía manejando un problema de concurrencia, el cual lo supimos manejar. Por ejemplo, acá, como vemos, ya un poquito más dinámico con la gráfica, y es que veníamos manejando una concurrencia de datos, digámoslo así, descabellada, pero que nos brindó un aprendizaje gigante. Lo que estábamos notando era que en la base de datos las lecturas se estaban haciendo exponenciales por cada usuario y no lineales como debería pasar. Por ejemplo, si yo agrego otro usuario, debería ser una lectura más y no 20 lecturas más. Entonces teníamos esa pequeña oportunidad de mejora que teníamos que controlar dentro de nuestra aplicación. Entonces, básicamente lo que estaba pasando era lo siguiente. Imaginen que ustedes tienen un compañero que se leyó un libro y ustedes quieren obtener la misma información del compañero, entonces leen el libro que tiene él para poder entender pues como la información que tiene este libro. Luego le devuelven el libro y están haciendo ustedes su trabajo. Resulta que 5 minutos después ustedes tienen que utilizar otra información del mismo libro. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Estábamos volviendo a leer todo el libro, cuando si ya lo leí hace 5 minutos, pues ¿para qué voy a tener la necesidad de volver a leerlo, cierto? Pues ya debo tener la información del libro. Entonces estaba pasando algo muy similar. Dime, Rodolfo.
En mi experiencia con Firestore, por cada lectura cobra. O sea, pregunto, ¿el manejo de lectura del libro quedó del lado de la application o quedó del lado del Firestore para resolver ese problema? Básicamente quedó del lado de la aplicación. Básicamente éramos nosotros los que estábamos haciendo la múltiple lectura. O sea, nosotros estábamos diciéndole, hey, préstame otra vez ese libro que como que no me quedó claro el concepto. Y otra vez le pedíamos el libro y otra vez y nos leímos el mismo libro como 5 veces, nos volvimos máster en ese libro y estábamos como que, hombre, está creciendo mucho la lectura. Entonces, de cierta manera, éramos nosotros los que estábamos generando ese costo adicional dentro de Firestore, y ahí es donde Firestore nos estaba diciendo, ve, vos a mí no me estás tratando bonito, entonces yo te voy a cobrar caro, ¿cierto? Entonces, teníamos que tener como esa reconciliación. Y entonces, para poder tener una reconciliación, primero hay que entender dónde estaba el problema. Entonces entendimos que el problema estaba en esta zona, que era en la lectura de las respuestas, básicamente. ¿Por qué? Básicamente, como queríamos obtener las respuestas por cada categoría, lo que hacíamos era que por cada categoría leíamos todas las respuestas, luego cambiamos de categoría, volvíamos a leer todas las respuestas. Cuando con una sola lectura de las respuestas, pues ya tenemos toda la información. Entonces estábamos haciendo hola, Albert, dime. Quiero cederle nuevamente la palabra a Rodolfo porque creo que él tenía algo súper importante que extenderse ahí, ¿cierto? No, listo. Adicional a eso, la segunda consulta era, ¿manejaron el caché del libro en los dispositivos que se conectaron a la sala o crearon un middleware en el medio que almacenaba las respuestas? O un microservicio que se apoderaba del libro después de haber sido leído. Básicamente, dale, Mateo, dale. Cómo funciona el juego es que la información vive por cada ronda. Entonces esa información en la siguiente ronda no la vamos a necesitar. Entonces cada usuario lee esa información, la utiliza y la desecha. Ya pasamos a la siguiente ronda y es información totalmente nueva. Entonces por eso no tenemos que almacenar esa información. No, listo, perfecto. El problema que veíamos acá es más que todo un ciclo anidado donde veníamos leyendo más de lo necesario. Entonces, preciso, como podemos ver en esta nueva gráfica, vemos que es un poco más corta. Es porque ya básicamente hacemos una lectura solamente de la información, que es en sí, leemos las respuestas de los usuarios, y ya básicamente como cada respuesta nos trae por sí la parte de la categoría y todo eso, entonces no había necesidad de primero preguntar por la categoría y hacer todas las lecturas, sino que hicimos como un inverso que ya nos permitía que con una sola lectura de todas las respuestas podíamos obtener la respuesta de cada categoría. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva una comparación de básicamente ambas lecturas que estamos haciendo. En una se ven 2 ciclos anidados, en esta solo vemos un ciclo, lo que hace pues que fuera todo totalmente innecesaria la lectura como la estábamos haciendo, y lo que estaba generando una lectura masiva de información innecesaria. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Yo, Dolph, voy a hacer una pequeña aclaración. Bien, el reto ha venido siendo resuelto desde el punto de vista de la aplicación móvil, pero aprovechando la inquietud que expone Rodolfo, quiero ser muy claro, y es que en un proyecto real y de gran magnitud, en ambos sitios hay que tener el control también, ¿sí? No le podemos delegar enteramente la responsabilidad a la aplicación de que haga correctamente las lecturas, porque pues puede haber un exploit desde el punto de vista externo y generar esas lecturas concurrentes, ¿vale? Entonces, tenemos que quedarnos también con la sensación de que desde Firebase también deberíamos poder nosotros restringir si los usuarios pueden acceder o no a la información, para evitar que algún usuario malintencionado pueda generarnos esos altos costos. Pero digamos que la aclaración ahorita es que todo el proyecto giró en torno a la aplicación móvil. Entonces, desde ese punto de vista, la solución que están dando los compañeros tiene que ser
de una u otra manera correcta, ¿vale? Pero sí es súper importante lo que acaba de mencionar Rodolfo, entonces para que también lo tengamos en cuenta cuando realmente vayamos a trabajar un proyecto productivo a gran escala, ¿listo? En ambos sitios, tanto en el backend como en el frontend, tenemos que aprender a controlar la información y a hacer un correcto uso del manejo de la data. ¿Listo, Dor? Correcto. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Ok, continuamos entonces. Ahora, ¿cómo se navega y cómo los datos influyen en esta navegación? Si bien hemos venido hablando acerca de todo el tema de la lectura en tiempo real de la base de datos, creo que es fundamental a la hora de la navegación. Mateo, adelante. Sí, entonces pues Firestore, como les había comentado, nos ofrece esta funcionalidad donde podemos decir que queremos seguir escuchando en caso de que haya un cambio en la base de datos. Este es un pequeño ejemplo de cómo lo hacemos. Entonces instanciamos la colección, el documento y estamos escuchando aquí. Entonces, dependiendo de lo que queramos escuchar, pues aquí agregamos el evento pues, que deseamos escuchar. En este caso les voy a hacer como un ejemplo, les voy a explicar cómo funciona esa navegación en esta primera parte de la sala de espera a la selección de letras. Sin embargo, este mismo patrón se replica en otras partes de la aplicación. Entonces, estamos 3 jugadores, no sé, pueden haber máximo 50 en una sola sala y todos están esperando aquí a que el líder decida que somos suficientes. El líder pudo haber puesto que son 50 los que van a entrar, pero entraron solo 20. Entonces, él decide empezar con 20. Entonces, el líder le dice a la base de datos que cambie una variable, que es esa que al principio, cuando hablamos de la data, Doc dijo que era muy importante. Entonces, él le dice que ya estamos ready y la base de datos le avisa a todos los jugadores por igual que el líder ya dijo que listo, él cambió esa variable en la base de datos, entonces nos avisó y aquí cada jugador, esto ya lo vamos a explicar más adelante, pero mediante streams nos comunicamos ya con la interfaz gráfica, pues con la UI o en este caso con una función de navegación. Entonces recibe la información y pasamos a seleccionar letras. Esto lo vamos a ver ya cuando estemos jugando, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Este mismo patrón se usa cuando hacemos stop. En este caso no es el líder el que decide, sino que todos estamos escuchando a que esa variable cambie y cualquier jugador puede decir que stop y ya nos navega a todos. Lo estamos haciendo también en las letras. Cuando todos terminan de ingresar sus letras, estamos escuchando y en ese momento que todos terminaron de ingresar las letras, la aplicación hace un conteo y pasa a jugar. Y lo mismo en la calificación. Estamos esperando a que todos califiquen. En el momento que todos califican, escuchamos eso y hacemos otra navegación al leaderboard. Ok, entonces mi compañero Mateo les hablaba de streams, pero la mayoría se preguntarán de pronto qué es eso de streams, a qué nos referimos con streams. Básicamente, streams es una secuencia de eventos asíncronos. Básicamente, stream es algo que usamos dentro de la aplicación que nos permite estar escuchando cambios en tiempo real. Por ejemplo, definimos un stream en un punto de nuestra aplicación. En otro punto le agregamos datos y luego escuchamos que hubo este cambio de datos en otro punto de nuestra aplicación que nos permite refrescar la interfaz del usuario. Por ejemplo, supongamos que hay un repartidor. Ese repartidor sería básicamente el stream. Nosotros sabemos que ese repartidor está repartiendo información, pero pues como todavía no han tocado a mi puerta, pues yo sé que es que todavía información no ha llegado. Cuando en una empresa de envío a este repartidor le entreguen el paquete que yo necesito, él va a llegar a tocar mi puerta. Entonces cuando toca mi puerta yo sé efectivamente que es que llegó información. Eso es un paquete muy bacano. Entonces lo uso y para ya sea que es una lámpara, entonces voy a actualizar mi casa, ¿cierto? Entonces básicamente de esa manera es como podemos entender los streams. Entonces por lo tanto el stream, como vemos ahí en el pedacito de código,
está escuchando el estado de los usuarios para de esta manera verificar si estos usuarios ya están listos para jugar. Entonces, en cuanto él verifique que los usuarios ya están listos para jugar, ejecuta una acción. En este caso, por ejemplo, la navegación, que no siempre depende del usuario, sino muchas veces del tiempo. ¿Por qué? Damos la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva podemos admirar lo siguiente. Básicamente, la sincronización entre jugadores la manejamos acorde a estos sencillos pasos. Y es porque básicamente entendemos que no todos los jugadores o tienen la misma calidad del internet o aspectos de este estilo, ¿cierto? O una aplicación veloz o un celular pues de alta gama. Entonces lo que hacemos es que primero el líder envía la creación del juego. Este es un ejemplo pues específico de la aplicación. Entonces después de 500 milisegundos envía la creación del juego. Como tenemos que esperar los invitados a que él cree la información en la base de datos para poder almacenarla, le decimos que espere cierto tiempo más para poder hacer esa lectura en la base de datos. Así nos aseguramos de cierta manera que el líder ya haya podido enviar la información a la base de datos. Entonces, ¿cómo controlamos esto? Pues tenemos también entonces un contador que vamos a ver visualizado en la partida. Mientras pasa todo esto del envío y lectura de información, nosotros estamos viendo en la interfaz un contador. Entonces, por ejemplo, este contador es de 5 segundos. Da tiempo suficiente a que el líder envíe la información y a que una persona que tenga un poquito de mal internet, un poquito de dispositivo lento, digámoslo así, le dé tiempo de alcanzar a leer la información para que cuando termine el tiempo se pueda navegar y tanto el líder como el invitado tengan la misma información para poder jugar satisfactoriamente. ¿Correcto? Entonces básicamente esta es la manera en que manejamos toda la reactividad dentro de la aplicación, la sincronización y que fuera pues como que no afectara tanto si hay algún usuario que tiene una pequeña baja calidad de internet. Si le damos en siguiente, pues ya terminamos. Y entonces pues no nos podemos ir sin darle reconocimiento a todos los que nos ayudan en el proyecto, pues además de todos los que han participado en las demos y con su feedback, pero estos somos los que más hemos tocado el código. Entonces, sí. No, entonces vamos a iniciar el juego, a ver, porque la idea es que juguemos, habemos 35 personas, la última vez lo probamos, se ha ido probando con diferentes cantidades de personas, entonces cada vez han estado superando los retos, entonces vamos a revisar ahorita. Mientras le voy a hacer la palabra a Javier para que haga la respectiva pregunta, mientras los compañeros ya organizan cómo hacer el juego. Quiero aclararles algo. Flutter está más optimizado para que nosotros trabajemos, y lo mismo Firebase, para que nosotros trabajemos aplicaciones mobile. Pero hoy los jóvenes hicieron la exposición usando Flutter Web. Entonces digamos que le vamos a dar un valor añadido a eso y un poquito más de paciencia y seguimos las instrucciones acorde a cómo ellos nos las vayan dando. Listo, Javier, todo tuyo. La pregunta tiene que ver es si cada vez que digamos se genera un stop y eso, y cuando se escriben las palabras, las personas escriben las palabras, eso tiene una sincronización a nivel de tiempo para finalmente decidir si una palabra pasó o es calificable o no, digamos, dentro del tiempo del stop. Te respondo, Javier. Básicamente, nosotros el valor agregado que le damos es la interacción entre los diferentes compañeros. Entonces, si bien no hay una sincronización en este aspecto, sino más que todo si alguien le dio stop, ahí se sincronizan los jugadores para pasar a la zona de la calificación. Entonces ya en la zona de la calificación van a aparecer las diferentes palabras que fueron agregando todos, por más ridículas, digámoslo así, o raras que nos parezcan, y es ahí donde básicamente entre nosotros tenemos que debatir si la palabra es válida o no. Entonces ese debate que se genera consideramos que es la parte más fundamental del juego. Por ejemplo, que alguien escriba en el apellido Gargamel, pues uno dice, pues que ese es un personaje de los pitufos, o no, te lo valgo. Otro va a decir, no, yo tengo un primo que se apellida así. Entonces ya a nosotros nos toca pensar en si le creemos que tiene un primo que se llama así para saber si la calificamos bueno o no. Entonces es más que toda esa interacción la que vemos, entonces no nos
concentramos en una inteligencia artificial que define si una palabra es válida, es real. No me refiero a inteligencia artificial y eso, sino a la sincronización. Digamos que, ¿qué es lo que pasa a veces? El problema de los juegos cuando uno dispara y el otro está movido un poquito. En esto me refiero a que presionen stop, pero la aplicación de uno todavía no alcanzó a entrar la palabra sin que se haya enterado de que le haya dado el stop el otro. Me refiero a eso. Entonces uno lo que puede hacer es como guardar una sincronización en tiempo y juzgar después de eso si realmente eso pasó o no pasó, porque ya habían dado stop en un tiempo anterior. A eso me refiero. En esa parte donde damos el stop, no tenemos en cuenta el tiempo que estamos mostrando para la navegación, porque ahí estamos escuchando. Entonces de una llegue el stop de la base de datos, hacemos la navegación. En ese momento no estamos escuchando porque no tenemos que estar tan sincronizados como cuando le vamos a jugar, que todos deberíamos empezar al mismo tiempo para tener la misma ventaja. Cuando finaliza, no importa, el stop a medida que va llegando los va sacando sin tiempo. Ok, en este momento entonces por el chat les acaban de enviar el juego, ¿cierto? ¿Quién está presentando? Albert. Como podemos ver, aparece en el juego, ahí abajo, en la parte de abajo de no tienes cuenta, una versión V0.3. Por favor, asegurarse en todos de que se encuentran en esa versión, serían muy amables, dado que eso nos dice que están jugando con la última versión que generamos. Dado que si algunas personas han jugado con nosotros, pueden tener cosas de caché y eso. Y una vez ingresemos y ya estamos logueados, también vamos a ver la versión, para que de esa manera pues no tengamos como que cerrar sesión y volver a ingresar, ¿cierto? ¿Y las contraseñas que son aquí son nuestras contraseñas o tenemos que entrar en cualquier? Te vas a registrar como si fueras un usuario nuevo. Esta es una aplicación nueva, te registras totalmente, escribes un correo, escribes una contraseña que quieras para el juego. Básicamente es un registro totalmente nuevo. Actualmente no tenemos ninguna validación con respecto a los usuarios y las contraseñas, entonces pueden usar datos personales o ficticios, ¿vale? Recomendación: el botón de registrarse que se vea de otro color o algo distinguible. Lo tendremos en cuenta, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, no sé, ¿jugamos todos en una sola sala? Y esa es la idea, ver que por lo menos las 34 que estamos en este momento podamos jugar el juego. Si se nos revienta y todo, igual va a ser una experiencia de aprendizaje, pero esperamos que sea más chévere y más dinámico, que todos podamos jugar y decir esto al mismo tiempo. Listo, en este momento entonces me encuentro creando la sala. Voy a colocar 3 rondas y el máximo de participantes somos 34. Voy a poner igual 50 y voy a hacer la sala pública para que todos puedan ingresar de manera inmediata. Entonces en unirse a salas ya pueden ingresar. ¿Cuál de las dos salas? La que está en rojito. Si le das a la sala verde te va a decir que la sala ya está en juego, porque estábamos haciendo clase y tengo otro dispositivo en una sala. Ok. Muy bien. Hasta el momento vemos que hay 26. Ustedes no lo logran ver en mi pantalla. Yo tengo, aparte del iconito de estrella, que pueden verificar que soy yo porque soy el líder de la partida, yo tengo otro iconito por cada usuario para eliminar algún usuario de la partida, ¿cierto? En este momento están viendo la pantalla de Albert, ¿cierto? Entonces voy a eliminar a Albert de la partida para que vean pues básicamente como la funcionalidad. Albert es quien, Anonymous, o no se escribe así. Ah, sí, Anonymous. Sí. Entonces, en este momento lo eliminé de la partida, como puedes verificar, pero puedes volver a unirte pues tranquilamente, ¿cierto? Era como para mostrar la funcionalidad. Listo. Entonces vemos, en este momento hay 31. ¿Me escuchan bien? Es que hay una lluvia tremenda. Sí, perfecto, escuchamos fuerte y claro. Vamos a dar un minutico más para que se unan las otras 3 personas, porfis.
y concéntrense en estos 9 minuticos que nos queda para que juguemos claramente, estemos todos ahí concentraditos, no atendiendo el chat y toda la situación. Los invito a todos para que revisemos y tengamos sobre todo esa claridad en la experiencia de juego, porque noten, hasta aquí vamos en una experiencia técnica, ¿cierto? Ahora vamos a combinar la experiencia del usuario, el UX. Por aquí tenemos bastantes de nuestros talentos y algunas personitas especiales de diseño gráfico y de diseño UX, que seguramente nos van a dar algunas observaciones valiosas a lo largo de la siguiente semana, que vamos a ir mejorando, aparte de las que ya nos han dado, por ejemplo, Rodolfo, con los colores de la aplicación. También cabe aclarar que básicamente el tiempo de vida de la aplicación o de las pantallas funciona diferente en web que en móvil. Entonces, por lo tanto, tratemos de que mientras estemos jugando nos concentramos un poquito en la pestaña en la que está el juego y tratemos pues como de no salirnos, como para no perder como la experiencia de juego. En este momento hay 31 todavía, las 3 personas que faltan todavía no se han agregado. No sé si tienen algún problema. Ay, qué pena, yo volví a entrar, ¿me regalan el link? Sí, claro que sí. Dinos, Sebas. Ve, ya curiosidad, pues en el celular a uno le sale pues, ¿cómo se llama esto? Un pad pues, para escribir, ¿cierto? Entonces, en ese pad a uno le salen sugerencias. Entonces, digamos que eso no contaría como hacer trampa. O ustedes, o un celular se puede quitar eso, ¿cómo sería? Bueno, se podría quitar, la verdad no lo hemos considerado porque nadie nos había llegado como con la idea, pero lo vamos a tener muy en cuenta para verificar si pasa eso o no. Sobre todo que en ocasiones el autocorrector del celular, más que ayudarnos, nos pone una zangalla en el pico. Sobre todo los usuarios de iPhone, estamos muy familiarizados con esas sugerencias tan interesantes que a veces nos da, ¿cierto? Ok, ya vemos 32 personas, faltarían 2. Si quieren comenzamos así, porque esas 2 hacen rato. Sí. Creo que por ahí está Alejandra, ¿cierto? Sí, aquí estoy. Ah, eso. Envía las letras, mija, y verifique, verás que ya les solucionó. ¿Sí? Fue lo primero que revisé. Y ya tampoco se pueden añadir símbolos, puntos, slash, porque sé que a algunos les va a dar por probar ahí. Prueben. No te dejo la ñ. Es que aquí somos más gringos. Dice la ñ no pasa, las acentuadas no pasan. Pero pues por ejemplo un nombre con la ñ, ¿cuál? Ñifredo. Ñoño, está Ñañez. Ahí todos hubiéramos tenido 0. Así que Ñañez. Ah, no, ¿es en serio? No, bajo control. Sí, eso de los caracteres pues, de la ñ y la tilde lo tendremos que revisar. No, olvídenlo. Yo digo que hay que agregarle un contador, ¿sí o no? A partir de que sí, hay que agregar un contador. Hay que darle 3 segunditos más para que uno... Muy rápido. Me dejaron votar. No, bueno, básicamente... Por estar probando no me dejaron, pero ni poner una letra. Bueno, ahí pueden entonces calificar, ver lo que respondieron los demás compañeros. La idea no es hacerlo como Albert, sino a conciencia, ¿cierto? Pensar un poquitico en si es válida o no, porque sería trampa si todos sacamos positivo, ¿cierto? Pues se quedaríamos en empate. Pero bueno, igual la idea es que califiquen. Igual como somos muchos, pues también se comprende que en este momento calificar puede ser un poco tedioso. Así que se le puede dar a continuar sin calificar necesariamente a Albert. Listo. Bueno, ese va a Podemos solo calificar las negativas, vean. Sí, claro, podemos calificar solo las negativas.
Ese es que si no pasa, porque no pasa. Calculando resultados. Dinos, Andrés. Yo tengo una pregunta. Eso tiene como un sistema de, como ustedes dijeron, Víctor, repetido muchas veces, es a 50 puntos, ¿no? Tienen el sistema de leaf para... Sí, correcto. Ah, ok. Y funciona, esa parte lo vas a notar en los resultados. Una vez todos terminen de calificar, van a entrar a una pantalla que se llama calculando resultados. Básicamente, cuando lleguemos a esta pantalla, lo que va a hacer el sistema es verificar los votos, y en los votos negativos obtienen 0, los votos positivos obtienen su calificación natural. O sea que si está repetida la palabra obtiene 50, si no está repetida obtiene 100. No, pero vea, Valeria nos presionó stop y Banano nos con un... Banano. Ah, es que Valeria sale con unas. Ay, ya hemos jugado con ella. Entonces, sí, ahí la ponemos en la palestra por poner Banano con V porque presionó stop. Sí, es que Valeria se fue a tope y sin miedo a nada, por eso es que nos fue tan mal a los demás. Pero esperemos que esos votos negativos ayuden un poquito a hacer justicia, ¿cierto? Hola, John, cuéntanos. Hola, tengo una inquietud. ¿Qué pasa si alguien pone la respuesta como correcta y alguien negativa? O sea, ¿a quién le hacen caso allí? Se suman y se restan, entonces a mayor votos positivos pues va a quedar los votos negativos, votos positivos, perdón. Si hay mayor votos negativos pues va a quedar negativo, así que si por ejemplo estamos jugando 2 personas y yo no puedo calificar mis propias respuestas, así que sí o sí voy a tener la determinación en cuanto se juegue con 3 personas, ¿cierto? Entonces por lo tanto uno responde positivo, el otro negativo, voy a obtener 0, entonces se cancela como en ese sentido. Cuando jugamos 50-50 se le da prioridad a lo negativo. Entonces, si el resultado es 0, porque la misma cantidad de positivos hubo que de negativos, entonces ponemos la palabra como no válido. Listo. Hay que poner un tiempo límite también para los calificados, porque vean, ya se están demorando mucho, aunque esta experiencia del juego es la chévere, ¿no? En la que discutimos, oiga, sí puso esto, hey Valeria, ¿por qué puso? Todo eso va dentro de la parte positiva. Precisamente por eso es que como que no pensamos en el tiempo en ese aspecto, porque la idea es la interacción, pero sí es cierto que cuando hay tanta cantidad de personas y ponemos un tiempo, entonces no va a dar tiempo de hacer una correcta calificación. Entonces es algo que esperamos tener un mayor control, que dependiendo de la cantidad de gente es tanta cantidad de tiempo, entonces es algo que ya nos habíamos planteado. William. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué ocurre si, o sea, cuál es el valor por defecto si yo no califico una respuesta? La he dejado en blanco. 0 votos. O sea, como si hubiera sido mala. Sí, automáticamente obtiene 0 en esa calificación. ¿Y si le hacen la maldad a uno? Da también 0. No, imposible. Imposible. Alguien tiene que estar haciendo trampa. Dale tiempo. Me dieron digitar todas las palabras. Cáceres, por más de que no haya ortografía, eso es con C. Y mientras mayor, por lo menos si está repetido muchísimas veces, Camilo, ¿y te da menos puntaje o...? Sigue siendo 50 puntos. Esa es como la originalidad del juego, así es como se plantea siempre cuando se juega en hoja, entonces por eso mantuvimos como esa esencia.
Pero si bien es cierto que igual se han determinado de pronto oportunidades de mejora en cuanto a que la persona que le dé stop, si obtiene todas correctas y diferentes, obtiene 100 puntos extras y cositas así por ese estilo. Entonces eso ayuda bastante a la hora de obtener resultados. Deberían de contar si por lo menos hay un ejemplo, ciudades, Cali. Si está repetido muchísimas veces, sáquenle un promedio y le restan para que no todo el mundo pueda tener la misma puntuación. Dinos, William. Sí, Rodolfo, sí, puede ser algo que vamos entonces a analizarlo ahí en el equipo, a ver cómo lo trabajamos. Sí, por ejemplo, ciudades, Cali, es el 90%, pero si por lo menos alguien puso Caramanta, o sea, oye, esa persona se tiene que llevar un buen punto. Cataluña, otra persona. Me explico, o sea, mientras menos repetidas tengas un mayor porcentaje. A mí se me ocurrió pues algo con la intervención de Rodolfo, y es, por ejemplo, si mucha gente, si el 90% puso Cali, ¿por qué no coger y, o sea, internamente que evalúe que, pues las personas que pusieron Cali, si tú calificas a una sola persona que Cali está bien, pues todas deberían calificarse bien, y así pues te evitas como un poco la fatiga de tener que estar Cali, pues se me ocurre a mí. Sí, está contemplado que en la siguiente iteración del proyecto el juego va a aprender de los jugadores. Entonces los jugadores le vamos a enseñar al juego cuáles palabras al final van a ser correctas y cuáles van a ser incorrectas, para que incluso el juego pueda participar también. El mejor ejemplo, en color carmesí, o sea, esas dos personas se llevaron el top 10. Premio Nobel, tío. No, fruta con seno. Ahora, ¿quién es este genio? Alexandra. Listo. Una librería que yo, o sea, hace mucho tiempo que se le escuché a alguien que construía juegos. ¿Y los que abandonaron la partida nos dejan metidos a todos aquí, o puedes forzar a que continuemos a la siguiente ronda? Precisamente la parte de la eliminación de los usuarios está destinada a la sala de cera. En este momento, si alguien quiere abandonar y le da atrás y abandonar el juego, automáticamente pues se elimina de la partida. Pero hay personas que al parecer abandonaron y no abandonaron la partida, entonces voy a forzar a esas dos personas a que salgan. Que serían José Avendaño, aquí les voy a pasar un artículo que había leído hace un ratito. De inteligencia artificial con Python. Aquí se las pongo en el chat. Creo que copié lo que no. Y el otro es Julio. La clave, copié la clave. USR. Ahí está. Pueden desarrollar modulito para esta sería la última ronda y ya nos podría dar el ganador. No, imposible.
Se pasaron. No. Hay gente que está practicando por fuera. No, olvídenlo, no se puede. Valeria se coloca la mano ahí en la boca porque está riendo. No, por lo menos un termómetro. Ya hay alguien que está en el punto de cosas. ¿Me explico? Puse algo que creía, pero busqué en Google y no era. Pues que pregunta Totolo. Es que ¿cómo va a poner eso? ¿Y ese Damasco dónde sale? Okay. Damasco no es una ciudad. No, Damasco con D. Es D de Damasco. Eso que sale que no califica. Ah. No, que claro, es no la calificaste culpa. respuesta. Claro. Es por eso. Al final, cuando les salga la calificación final, van a anotar básicamente el orden de mejor puntaje a peor puntaje. Y también nos va a decir quién es el ganador, y en caso de que haya ganado a empate, nos va a mostrar entre quienes quedaron empate. Entonces, como para que pues por si no lo habían notado. Tatama, ¿qué ciudad es Tatama? Dos colores, tomate. Tomate es el color. No, eso es tomate. ¿En ciudad también se van departamentos o qué? Ciudad, país o departamento, sí. Tomate. ¿Cuál es el color tarso? ¿No conoces el color tarso? Como un color de madera, ¿no? ¿Sí? Me sale la X. Tomate. ¿Sabes qué pasó? Que yo escribí las palabras con tilde. O sea, por ejemplo, le puse el acento en donde iba, pero me quita esa letra. Entonces parece que lo había escrito mal. Pero en verdad es porque le quitó la letra. Yo creo que nos quiere enredar. No, ya me pasó 2 veces, con café y con todo. María. Sos vieja. Ese color tama no va. Color tamarindo tampoco va. Sí, tamarindo sí. Tartara no va. Color tomate tampoco va. No, obviamente, o sea, yo no busco color. No, olvídalo, pero si el que va adelante pone todas malas, olvídalo, o sea, tarso, menos. No, olvídalo. Con razón ganan. Tomate no es con tomate de árbol menos. Todo lo menos. Tamarindo posible. ¿El tomate de árbol es una fruta? No, o sea, sí, fruta, tomate de árbol es una fruta. El tomate de árbol es una fruta. No, olvídalo, toronja. Olvídalo. Tomate de árbol. Realmente, realmente el tomate de árbol sí no, es la así fruta. cualquiera. El tomate no es la fruta. El tomate también es una fruta. Hecho la tomate. El tomate de árbol es una fruta. Y el tomate no es. Todos los tomates son frutas, sean de árbol o no. Es que este juego genera controversia y violencia. No, está bien, ya vamos a investigar, ya le vamos a preguntar a Wikipedia. El tomate es una fruta. No, Ok, el tomate Claro, es una fruta porque tiene según semillas y Wikipedia, todo. clasificado como una baya, es un sí, fruto de la planta, sí. Porque Y el tomate de árbol Punto válido. lo mismo. también, punto válido. Listo, Solo ambas hace- son frutos. No, ya le hiciste tu juego. No, en cuanto a lo de Dewey, dale Dewey, que pues si eso es algo que hay que considerar, obviamente, pues no tiene gracia que pierda solo por poner tilde. Bueno, ¿y ese color transparente qué válido? Eso, en materia no, no aparece. claro, no, así cualquiera gana. No, transparente no es un color, es la ausencia de color. El fenómeno, les voy a dar un premio. Coloro. No, tranquilo, los voy a mandar para la Real Academia Española. Ya ahora en Google y me dio cuenta. Y Bueno, si no, falta fácil. el Pepe y Alvis.guap. Sí, Alvis está aquí, así que él sí está calificando. No sé quién es el Pepe. Ya pasé yo. Sí, falta el Pepe. ¿Quién es el Pepe? Ahora nada. Si no es nadie, lo elimino. No hay no que digan.
el Pepe. Hay que ver, Brandon. Pues, Yo si no no creo tenga- que nadie se vaya a atribuir ese seudónimo en esta reunión. Así que, si quieres, o lo termina, tiene 10 segundos para terminar, y en 10 segundos, si Exacto, no, póngale el tiempo finalizamos. para calificar, o sea, Le doy 5 segundos. y lo 4. de la calificación de si por lo menos pusieron fruta, tomate, entonces, bueno, hay 50 tomates hacia abajo, todas son iguales. O sea, para que no tengas que clasificarlo tú. que sea Pero el más tomate de árbol es diferente. Entonces ese tiene más puntos. Está bien, pues. No, a mí no me gusta ese juego. Tantas veces que he jugado y no gano una. No, olvídenlo. Pero Valeria, con esas ocurrencias que usted pone, también es que como piensa ganar. El problema que tiene actualmente es que el tiempo está relativo a cada dispositivo. Entonces, cuando ya le dan de iniciar la ronda, los 10 segundos empiezan muy distinto a mi dispositivo que al dispositivo de otra persona. Entonces, por eso... Esa es una observación genial que acaba de hacer Brian, ¿sí? La sincronización se ha tenido en cuenta desde el punto de vista de la actualización de las palabras y no desde el punto de vista también del inicio del juego y del cómo, pero miren que es un problema bastante que tiene bastante documentación a lo largo del desarrollo de, no solo de videojuegos, obviamente los videojuegos es la parte en la que más se nota, pero imagínense ustedes las transacciones financieras, ¿no? Las transacciones financieras cada milisegundo cuenta y el poder sincronizar los relojes es algo que es un problema que tiene que valer bastante tiempo de aplicación y desarrollo para poder minimizar el impacto que eso genera, porque no es lo mismo mi tiempo aquí que el tiempo, y es más, el tiempo que tenemos ahorita tampoco es igual para todos nosotros en esta reunión. Bien, muchísimas gracias por el espacio, se nos alargó un poquito, les voy a dejar el espacio abierto, ya voy a finalizar la grabación. Muchísimas gracias a todos. Luego vamos a subir el videito. Los que se quieran quedar jugando una ronda más con los muchachos, genial. Los que ya necesiten abandonar la reunión, pues ya están liberados, por decirlo de alguna manera, del espacio. Muchísimas gracias, Dolph, Mateo, felicitaciones a todos y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias. Por la atención, por la buena disposición y espero pues hayan divertido en este espacio, hayan disfrutado del ratico. Y pues no, el link lo pueden guardar y pueden ingresar y jugar, ya pueden invitar pues a probar por si encuentran algunas otras cositas. Las oportunidades de mejora son totalmente bienvenidos porque la idea es que sea una aplicación para nosotros los pragmáticos, ¿cierto? Así que bienvenidos a seguirla utilizando, el link va a estar disponible para ustedes. Así que nada, muchísimas gracias por todo.